Gracias, gracias. Bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes esta mañana en este espacio de la medicina social y de la salud colectiva latinoamericana. En este espacio por primera vez vine yo en 1978 a visitar a Cristina Laurel. Estaba Carolina jovencita estudiando, ya había terminado, estaba en su maestría, cuando a los latinoamericanos que queríamos confrontar las políticas hegemónicas que comenzaban con fuerza a asumir la salud como un espacio de acumulación, buscábamos alternativas y aquí había una alternativa. Entonces veníamos a la UAM Xochimilco a aprender cómo defender el derecho a la salud, cómo confrontar los designios del capital en salud. Bueno, y aquí estamos de nuevo, y de nuevo con Cristina, que ya no está, pero que está, y con Carolina. Yo voy a tratar en mi intervención de responder esta pregunta. ¿Es negar el derecho a la salud por convertir la salud en un negocio, una expresión de la violencia del capital? Y lo vamos a hacer en la misma línea argumental que comenzó Cristina en la mañana, dedicándonos al tema de la violencia y las políticas de salud. Pero antes de eso, que voy a centrarlo en los temas del derecho a la salud y la cobertura, permítanme hacer un comentario que no tiene que ver con violencia en salud, pero que fue un reto que sentí cuando Carolina envió este hermoso cuadro de Diego Rivera, que es el símbolo de este curso monográfico, y se me ocurrió pensar el tema de cómo el arte y algunos de nuestros artistas latinoamericanos ven la violencia. Este es Fernando Botero, un colombiano universal, y esta es una exposición que acaba de inaugurar en Chile sobre la tortura, que sin ninguna duda es una expresión de violencia. Esa, decía Botero en esa instalación, esa exposición, que son 38 grandes cuadros de este tipo, fueron elaborados por él a partir de la profunda violencia que generó la intervención de los Estados Unidos en Irak. Esa exposición se llama La Guerra de Irak, y particularmente en estos cuadros está señalando las torturas a los que fueron sometidos en Abu Ghraib los detenidos por el ejército de los Estados Unidos. Esta es una forma de expresión de esa violencia. Y el propio Botero tiene otra extraordinaria colección que se llama El dolor de Colombia, que está en la ciudad de Medellín, de donde era la profesora que el lunes nos visitó, de donde es. Se puede ir a Medellín y observar en el Museo Botero. Botero es antioqueño, esta exposición, y yo escogí dos cuadros de él. Este porque es la violencia colectiva, el exterminio de un pueblo, y esta que es la violencia individual, que es la violencia, en este caso, de género. Y buscando Botero conseguí a otro de nuestros grandes artistas latinoamericanos, de los grandes pintores, Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano. ¿Conoces ese cuadro, Carolina? No. Ese cuadro se lo dedica a Víctor Jara. Ese cuadro se llama La Tortura, y es un inmenso cuadro recordando la represión brutal de
el gobierno o el golpe de Estado con el cual Pinochet instaló el neoliberalismo en América Latina. Y termino con un último cuadro. Hemos visto expresiones de la violencia colectiva, de la violencia individual, y la máxima expresión de violencia, que es la guerra contra la población civil. Ese cuadro que probablemente todos ustedes conocen, de Pablo Picasso, el Guernica. En 1937, la aviación alemana, apoyando a Franco en plena guerra civil, bombardeó una población que no era un objetivo militar, una población civil. A los 3 meses, Picasso estaba elaborando no sé si decir hermoso, porque esta dramática expresión de la violencia, de la máxima expresión de la violencia que es la guerra. Bueno, con esa introducción de cómo el arte ve la violencia, quiero entrar entonces al tema de la violencia y las políticas de salud, y voy a tocar 3 temas. El primero, yo lo llamo una introducción necesaria. Ya Cristina abundaba o señalaba un componente fundamental en esa introducción, que es el papel tan importante que hoy tiene la salud en la economía. Y si nosotros no entendemos esa relación hoy, difícilmente vamos a entender muchas de las cosas que están pasando en salud, en donde el problema central es que se está expresando una contradicción con mucha fuerza. Lo vamos a ver, que es la contradicción entre la salud concebida como derecho y la salud concebida como mercancía. Luego vamos a ver un tema que a nuestro juicio es fundamental, que es el de la hegemonía y la disputa por el discurso. El de la hegemonía lo señalaba también Cristina, cómo hay un pensamiento hegemónico que domina la sociedad y que penetra en todos los intersticios de la vida, en las escuelas de salud pública, en los ministerios de salud, en los sitios donde se diseñan las políticas, y ese pensamiento hegemónico, y la característica central, según Gramsci, de ese pensamiento hegemónico, es que nos domina sin que nos demos cuenta, es que nos hace pensar como la clase que domina la sociedad quiere, y cómo terminamos entonces diseñando políticas de salud o programas de formación en los cuales el pensamiento hegemónico está permanentemente presente, y queremos en ese sentido tratar de develar el cómo la moda hoy en la salud internacional, la cobertura universal de la salud, la Universal Health Coverage, es sencillamente una expresión de las políticas hegemónicas que pretenden hacer de la salud un espacio para la acumulación del capital. Y luego vamos a terminar viendo lo que es nuestra propuesta, la propuesta contrahegemónica, la propuesta que se construye desde la medicina social y la salud colectiva, que es la propuesta de los sistemas públicos, de los sistemas universales, como mecanismo fundamental para garantizar el derecho a la salud. Esta tarde vamos a hablar más de los temas de violencia y salud, de esos temas a los cuales Cristina al final comenzó, porque normalmente cuando hablamos de violencia vemos las formas individuales de la violencia, la agresión contra las personas, el homicidio, los delitos contra la propiedad, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia en la familia, la violencia infantil. Vemos menos, pero también vamos a hablar esta tarde de la violencia laboral,
de la sobreexplotación en el trabajo, de la violencia ambiental y de la depredación y el despojo de la naturaleza. Pero esos temas, que los vamos a ver más esta tarde, todos tienen algo en común, que es el uso desmedido del poder y de la fuerza. Y en ese sentido, todas las expresiones de violencia queremos verlas como parte de una violencia estructural que está derivada fundamentalmente de la injusta distribución de la riqueza y del poder que genera el capitalismo. La ambición, el afán desmedido de lucro y de ganancia que genera el capitalismo. Pero eso lo vamos a hacer más esta tarde, y hoy vamos a ver más las políticas como expresión de violencia. Y vean esto. Nosotros comenzamos este monográfico el lunes con una extraordinaria exposición de Darío Salinas sobre la crisis mundial del capitalismo, donde él señalaba que había una crisis que se disfrazaba o que se presentaba fundamentalmente como crisis financiera, como crisis económica. Y la primera pregunta que él hacía, y yo la ratifico hoy, es que ¿estamos ante una crisis económica o estamos fundamentalmente ante una crisis del modelo de desarrollo y consumo, ante una crisis del modelo de acumulación? En esta lámina ustedes pueden observar cómo crece el Producto Interno Bruto en el mundo. En otras palabras, podemos ver cómo en el mundo se produce cada vez más riqueza. Ayer Julio Goldnick nos presentaba un conjunto de expresiones desde el terreno de la economía, y él señalaba cómo el desarrollo de las fuerzas productivas a partir de la revolución científico-técnica había generado un nivel de capacidad de producción que pudiera permitir la satisfacción de las necesidades de toda la sociedad. Efectivamente, hoy nosotros sabemos que en el mundo se produce el doble de los alimentos necesarios para alimentar a toda la humanidad. Pero sabemos que el 80% se quedan en el norte y el 20% en el sur, y coexisten, como lo veíamos también con José Alberto, epidemia de obesidad y sobrepeso, o de carencias y desnutrición, porque a pesar del inmenso desarrollo de las fuerzas productivas, la injusta distribución de la riqueza social se convierte en el determinante fundamental. Vean cómo crece la riqueza en el mundo, pero al mismo tiempo vean cómo crece la pobreza en el mundo. Entonces vivimos en un mundo que es más rico, pero en el que hay más pobreza. Y eso es fundamentalmente debido a que el problema es que el modelo concentra la riqueza y hace que el 10% más rico del mundo percibe y controla el 85% de la riqueza mundial, mientras que el 50% vive con solo el 1%. Eso yo no tengo ninguna duda de que es una expresión de la violencia estructural de una sociedad que pudiera producir los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de todos, pero que un modelo que concentra esa riqueza y produce pobreza genera despojo, niega derechos, mientras concentra el capital. Creo que esta lámina es expresión entonces de esa. ¿Qué ha pasado en el sector salud en las últimas décadas? No es la misma salud la que había en los 70 cuando yo visité por primera vez la UAM, a pesar de que se estaban dando esos fenómenos, a lo que es con absoluta claridad hoy. La salud, la diferencia fundamental es que ha entrado en los circuitos del capital,
que la salud se ha convertido en un espacio de grandes ganancias y de grandes negocios. No lo era así hace 50 años. El nivel de desarrollo científico-técnico también en salud ha incrementado el poder del complejo médico-industrial, y luego lo vamos a ver con la financiarización de la economía. El complejo médico-industrial ya no es hoy solamente la industria químico-farmacéutica o la industria tecnomédica, sino que es, y fundamentalmente, el gran capital financiero internacional. Para los investigadores es fascinante, por ejemplo, ver lo que está sucediendo en Perú. Cómo todas las clínicas privadas han sido compradas por los bancos. Y entonces los bancos, que son la expresión de ese capital financiero, son dueñas de las aseguradoras, son dueñas de las prestadoras y conforman un círculo oligopólico en donde controlan definitivamente las políticas y son los que deciden las políticas. Entonces el Ministerio de Salud del Perú lo que hace es expresar políticas que son diseñadas en función de la acumulación del capital. Y entonces hay una pregunta que debemos hacernos, y es si el complejo médico industrial financiero es el actor fundamental en las políticas de salud. Señores, qué difícil es garantizar el derecho a la salud cuando el lucro es uno de los motores fundamentales de las políticas públicas. Fíjense, en esta lámina está expresado ese crecimiento de la industria, del complejo médico industrial financiero. Aquí están las tasas de ganancia de las industrias más rentables del mundo. En primero y en segundo lugar está la industria de las telecomunicaciones y del internet. Por encima de la industria petrolera está la industria farmacéutica y la industria de producción de equipos médicos y de medicamentos. Estas son unas cifras que vienen de una revista del capitalismo, la revista Fortune. Ahí ustedes ven cómo efectivamente ellos señalan que invertir en salud, paradójicamente ese fue el título del texto, bueno, paradójicamente no realmente, es que en el 2002 hizo un llamado con esa doble cara, era invertir en salud, pero era el llamado a invertir en salud porque era uno de los sectores de la economía que generaba mayor rentabilidad. Yo recuerdo haber visto a unos empresarios colombianos una vez en un avión conversando la velocidad con la que se revertía la inversión del capital en salud. Ellos decían, no hay sector de la economía en el que se recupere la inversión más rápido de lo que en el sector de salud. Bueno, eso solo se puede entender a partir de comprender que en Colombia se instaló un sistema de salud de mercado en el que cerca del 20% oficial, pero mucho más cuando uno hace las investigaciones, se convierten en elementos para la rentabilidad del capital que invierte en salud. Entonces ese complejo médico industrial se ha convertido en el actor fundamental del sector salud, del diseño de las políticas de salud. Aquí traigo solo un ejemplo. Esto lo saqué de La Jornada y por eso creo que vale la pena recordarlo. Este señor es un premio Nobel de Medicina, Roberts, que señala y denuncia en una entrevista que le hicieron en La Jornada cómo la industria farmacéutica bloquea el desarrollo de medicamentos que curan, porque el curar hoy no es rentable. Y él textualmente dice que las farmacéuticas en el sistema capitalista anteponen el lucro a la salud, detienen el avance en la cura de enfermedades, porque lo rentable es hacer que las enfermedades sean crónicas, es generar cronicidad. Aquí hay un texto que me tocó a mí editar,
se llama La fabricación de nuevas patologías, de la salud a la enfermedad, que escoge 12 ejemplos de cómo la industria farmacéutica crea nuevas enfermedades en función del mercado, en función de sus intereses. Entonces primero producen el medicamento y después producen la enfermedad para el medicamento. Pero esta es la máxima expresión de cómo el sector salud se convierte en un espacio en donde lo fundamental no es la salud, sino el lucro y la ganancia. Pudiéramos hablar, por ejemplo, del VIH-Sida, de cómo pasó de ser una infección viral aguda y mortal a una infección crónica, pero en la cual la persona tiene que consumir, se convierte fundamentalmente en un consumidor de antirretrovirales, porque si no los consume en forma crónica y a lo largo de la vida, aparece la enfermedad. Y hay estudios interesantísimos que demuestran lo que la conversión del VIH-Sida de infección aguda a crónica representa en ganancia para la industria farmacéutica, y también investigaciones que demuestran, como la viceministra de Salud de Venezuela actual hizo una de ellas, que demuestra cómo el obstáculo fundamental para una vacuna no es solo desde el punto de vista científico-técnico, sino que es fundamentalmente económico, porque lo que representa una vacuna para ese enorme nicho de ganancia es enorme. Bueno, uno de los temas que se discute hoy en la American Medical Association es cambiar los niveles de diagnóstico de hipertensión arterial, por ejemplo, porque cambiando solamente en 5 milímetros de mercurio los niveles de diagnóstico de hipertensión arterial hace que cientos de millones de personas pasen a ser de sanos a preenfermos o enfermos, y por lo tanto a convertirse en consumidores de ese modelo que ve en la salud un espacio fundamentalmente para la satisfacción de sus intereses. Entonces, termino esta primera parte con esta lámina que es fundamental. Entender lo que sucede hoy en el sector salud implica comprender que confrontamos dos visiones opuestas y antagónicas. Una visión que es la nuestra, la de la medicina social y la de la salud colectiva latinoamericana, que ve a la salud como un derecho fundamental. Y atención, hoy no basta decir que la salud es un derecho fundamental. Hoy es necesario señalar que ese es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, por supuesto, con la participación de la sociedad colectiva, pero es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. Y en ese sentido, uno de los criterios fundamentales que nosotros utilizamos en el diseño de las políticas de la medicina social es el de que deben ser políticas universales. Pero a esa concepción se confronta la visión de que la salud es un bien individual que se resuelve en el mercado y que el Estado interviene exclusivamente para los pobres. Anoche estaba leyendo un libro que me prestó Carolina, que se llama La cobertura universal de la salud en México. Una producción de 500 páginas, y comienza diciendo: la salud es un bien. O sea, bien, goods, commodity, se confunden, pero claramente en ese texto luego utilizan la palabra derecho para confundir. Vamos a hablar de eso también. Pero es claro que hay una confrontación entre la salud concebida como commodity, como mercancía, y la salud concebida como derecho. Y en ese marco, esa contradicción
que hemos tratado de develar como el elemento central para comprender las políticas de salud, está oculta. Esa contradicción se oculta en el medio de una gran disputa por el discurso. Y eso nos mete en el segundo tema de esta exposición, que es el tema de la hegemonía, que es el tema de la disputa por el discurso, que es el tema de eso que llamó Cristina en su exposición la victoria cultural de la derecha. Porque en el marco de esa disputa por el discurso hay palabras que para nosotros son más que palabras, conceptos fundamentales, categorías explicativas como derecho, como determinación, como participación, o como universalidad, o como interculturalidad, o como género. Pero esas palabras se las apropia. Hoy la Fundación Rockefeller o el Banco Mundial, yo pongo acá el complejo médico, industrial y financiero se apropia de las banderas históricas de la medicina social y de la colectiva. Entonces nos quitan las palabras. Y en ese texto, que promueve la cobertura universal fundamentalmente como un negocio de la aseguradora, se habla del derecho a la salud. Y se habla de cobertura universal, cuando de universal no tiene sino la palabra. O sea, a mí me parece que es importante alertarnos, estar muy alertas, pero además denunciar permanentemente la forma como se camuflan, como se ocultan, como se disfrazan las políticas neoliberales. Bueno, yo digo, nos quitaron algunas palabras, las despojaron de su contenido. Ahora resulta que ellos hablan de universalidad y que ellos hablan de derecho. Pero lo peor es que nos ponen a nosotros, en algunas oportunidades, a hablar de aseguramiento y de programas para los más vulnerables, o de toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, es parte de esa confusión en el que ellos hablan de derecho y nosotros hablamos de evidencia, cuando las evidencias son construidas por el complejo médico, industrial y financiero para justamente construir las políticas que les convienen a ellos. Entonces, atención a ese hecho. Y eso tiene que ver con el tema de la hegemonía y de la dominación. La hegemonía es un viejo concepto, pero a mí me gusta la forma como lo define Gramsci. Gramsci dice que la hegemonía no es otra cosa que la clase que domina la sociedad hace que adoptemos sin ningún tipo de coerción física las concepciones de la clase dirigente. Vivimos en una etapa de hegemonía planetaria en el cual la clase que dirige la sociedad mundial nos hace pensar como ellos quieren y terminamos incorporando dentro de nuestro repertorio ideológico conceptos que no son los de la clase a las que pertenecemos. Yo lo dibujo en esta forma. En el colonialismo a nosotros nos obligan, pero en la etapa en la que nosotros vivimos somos nosotros mismos los que estamos. Esa hegemonía planetaria del capital nos induce a pensar y actuar como ellos quieren, y eso pasa en salud. Y entonces terminamos viendo cómo a veces gente de muy buena intención termina hablando de cobertura universal de la salud sin darse cuenta de que son los intereses fundamentales del capital y del mercado los que están detrás de esa propuesta. En ese sentido, este posgrado siempre lo ha hecho, esta casa, es mantener un permanente estudio sobre lo que pudiéramos llamar la vigilancia, pero no la vigilancia epidemiológica, que es importante,
sino la vigilancia epistemológica para que no se nos cuelen y se nos penetren esos conceptos que no nos pertenecen. Bueno, entonces entramos al siguiente tema. En este mundo globalizado, con esa hegemonía planetaria del capital y del mercado de la que claramente nos hablaba Cristina hoy en la mañana, ¿quién determina las políticas de salud? ¿Quién promueve la cobertura universal? ¿La Organización Mundial de la Salud? ¿O la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial, que aprisionan entre ellas a la Organización Mundial de la Salud y hacen, lo vamos a ver luego en una declaración genial de su directora, donde ella dice: nos hemos aliado con la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial para promover la cobertura universal de la salud? Entonces, yo aquí hago un comentario que me parece interesante hacer. Hay países en donde el complejo médico, industrial, financiero entra por la puerta grande de las políticas. El Estado las asume sin vergüenza. En Colombia hay un sistema de salud de mercado. En México pareciera que también. Eso les toca a ustedes señalarlo y eventualmente combatirlo. Pero hay países, por cierto, siempre, ustedes van a Colombia y se habla del derecho a la salud, y se habla de equidad, y se habla de universalidad, y hay un sistema de salud de mercado, por eso que decíamos antes. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay países en donde las políticas del complejo médico, industrial y financiero no entran por la puerta grande, como en Venezuela o como en Brasil, pero entran por las ventanas, por los resquicios, por los intersticios de las políticas. Y en Venezuela, de donde yo vengo, gracias a esa influencia, a esos mecanismos que consigue el complejo médico industrial para colarse, bueno, todos los trabajadores de salud, todos los trabajadores del Estado venezolano tienen un seguro privado de salud. Entonces, el Estado venezolano, que consagra en la Constitución Nacional la salud como un derecho que debe ser garantizado por el Estado, termina no por la vía de las grandes políticas, sino por la vía de las pequeñas políticas, financiando y expresando las políticas del complejo financiero de la salud. En Brasil hay experiencias interesantísimas y buenas publicaciones. Acabo de leer una de Ligia Bahía, por ejemplo, que señala cómo, a pesar del sistema único universal de salud de Brasil, bueno, los mix público-privado crecen en función de cómo esas políticas se van colando por los intersticios. Yo digo la excepción y la resistencia es la medicina social y la salud colectiva latinoamericanas. Allí tenemos, yo siempre pongo a una persona, por cierto, Ángeles, aquí se van a cumplir 40 años de la maestría. Esta maestría de medicina social tiene un padre y una madre, además de todos los mexicanos que participaron en ella: Juan César García y María Isabel Rodríguez. Hoy, María Isabel Rodríguez, esta señora que está aquí, con sus 90 y tantos años de edad, es la ministra de Salud de El Salvador y la única voz leve, pero que ha surgido para confrontar lo que se llama el sistema mesoamericano de salud, en el cual México hegemónicamente impregna a Centroamérica de las políticas de salud del capital y del mercado, y desde ese pequeño país que es El Salvador se han levantado las únicas voces para confrontar esas políticas. Ojalá de Guatemala pudieran en algún momento levantarse esas voces. Bueno, esta es Nila Heredia, nuestra coordinadora general de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, ex ministra de Salud de
de Bolivia. Esta no voy a decir quién es. Pero sí voy a decir que le debemos mucho en América Latina. Es el matriarcado. Veamos algunos ejemplos concretos. ¿Qué dijiste? Que yo no vi. Matriarcado. Sí, así es. Veamos algunos ejemplos. Atención, estas cosas son tomadas de las páginas web oficiales de los ministerios. Búsquenlas. En Colombia, fíjense el afiche que saca el Ministerio de Salud de Colombia. O sea, ellos reconocen claramente que sus políticas son para pobres. El régimen subsidiado es para todos los pobres. Entonces a los pobres los carnetizan. Y hay que tener un carnet que demuestra que uno es pobre para... Claro, no lo llaman carnet de pobre, lo llaman el carnet de la... del seguro universal, del seguro público de salud. Ellos lo llaman del plan obligatorio de salud. Que por cierto, esa es parte de esas confrontaciones del pensamiento de Morgan. Son universales, pero ofrecen 10 o 15 prestaciones. O sea, es una universalidad reducida a su mínima expresión. Bueno, ¿qué dice el Ministerio de Salud de Colombia? Dice que la Dirección de Aseguramiento, que es una de las direcciones centrales del Ministerio, realiza los procesos necesarios para que la población pobre y vulnerable acceda a los servicios de salud a los que tienen derecho como colombianos. Claro, lo que señalábamos en la contradicción es la concepción de que el Estado le garantiza la salud a los que fracasan en el mundo del mercado, que son los pobres y los vulnerables. Por supuesto, pequeños paquetes de prestaciones que tienen nombres de obligatorios o de universal, pero que además hay una palabra que utilizó Cristina en su intervención que a mí me gustó mucho y yo la anoté, llena de trámites burocráticos para cansar al usuario. Yo recuerdo cuando yo vivía en Perú, cómo la gente tenía que hacer unas filas inmensas para inscribirse en lo que llamaban el Seguro Integral de Salud. Y cómo después que llegabas al sitio te pedían algunos documentos que no tenías y que eran muy difíciles de conseguir, y cómo se genera toda una trama burocrática que se convierte, como lo decía Cristina, en una violación al derecho a la salud. Veamos otro ejemplo, Perú. Esa ya la quitaron porque parece que no les gustaba y cambiaron un poco, pero en su página web durante un buen tiempo decía: el plan esencial de aseguramiento de salud, oigan, es el listado priorizado de condiciones asegurables e intervenciones garantizadas que son facilitadas a los asegurados. Señores, bueno, yo no tengo que... Eso hay que leerlo y entender lo que significa. Ahora no se hablan de canastas o de paquetes, ahora se habla de listado priorizado de intervenciones. Vean lo que dice la OPS. Bueno, a ver, sí, la OPS en su página web tenía esta definición, la busqué hace poco, esa la saqué hace como un año y no la conseguí, creo que no les gustó lo que decía, pero a mí me parecía una maravilla, porque decía textualmente, sí está en algunos textos, en 1% financiado por USAID, decía: es la garantía de acceso a un conjunto garantizado de prestaciones, ya sea para todos o para grupos especiales. O sea, esa es la relatividad de la universalidad. La universalidad puede ser para todos, puede ser para algunos nada más. Pero además metía algo que a mí me parece que es fundamental: mediante modalidades de manejo de riesgo, que es el concepto fundamental del aseguramiento privado. Y en ese marco nos dicen: estamos construyendo el camino de la universalidad en salud. La OMS, bueno, esta es la declaración que dio el 20 de febrero del 2014, hace 5 días, 6 días, la señora Chan.
la OMS está comprometida con la cobertura universal y ha encontrado dos socios de gran apoyo, el Banco Mundial y la Fundación. Ahora, hay una investigación que publicó la OPS que a mí me gusta mucho y se las voy a enseñar en estos momentos. Esto fue publicado en el año 2002. No, 2000. En el informe mundial de la OMS. Esto es un ranking de los sistemas de salud del mundo. No voy a decir quién fue el director de esa investigación porque puede generar algunos... Yo lo puedo decir. ¿Ah? Fue Julio Freire. Bueno, eso lo digo. Esa investigación demuestra, fíjense, no se ve bien, lo verdecito son los mejores sistemas de salud del mundo. Mientras va bajando de color, se van empeorando, según esta concepción. Bueno, los mejores sistemas de salud de América Latina eran el colombiano y el chileno, los dos sistemas de salud de mercado. Mientras que el brasileño, que era el único sistema, el único de salud, mira, está en el ranking número 4. Ah, pero sorpresa. ¿Cómo están los Estados Unidos? Con 50 millones de habitantes sin cobertura de ningún tipo de los servicios de salud. Ah, como un sistema. Esas cosas hacen los organismos internacionales. Entonces, señores, la mayoría de los organismos internacionales lo que hacen es legitimar el pensamiento hegemónico en salud, que es un pensamiento funcional al mercado y al capital. Mejor demostración que esta. Esta lámina se consigue todavía, pero esa investigación, más que investigación, esa publicación de la OMS fue fuertemente cuestionada por Brasil. Brasil armó un escándalo. No solamente Brasil. Realmente no solo Brasil. Fue retirado a causa de que no habían consultado con los ministerios. Fue retirado y todo el sistema de clasificación fue rehecha. Pero eso es una clara demostración de las cosas que hacen los organismos internacionales. Sencillamente, en ese momento, inicios de los años 2000, el problema central era construir esto es construcción de evidencia. Esto es lo que ellos llaman construcción de evidencia, para que los países pudieran tomar decisiones. Hoy, Perú, habría que pintarlo de verdecito, como Colombia y Chile. Porque la construcción de las evidencias de Colombia y Chile le permitieron al Ministerio de Salud del Perú tomar la decisión para construir un sistema de salud del mercado. Pasamos al tercer tema. Vamos a hacer un breve comentario. El tercer tema es cobertura universal de la salud. La agenda sanitaria mundial a lo largo de los últimos años ha estado marcada por distintos emblemas, por distintas propuestas. En los 80, la propuesta fundamental era atención primaria en salud y salud para todos en el año 2000. Juan Carlos mañana seguramente va a hablar mucho sobre ese tema, porque el tema de mañana es atención primaria en salud. Bueno, la atención primaria en salud es mucho más vieja que Alma-Ata, que es 1978, pero en 1978 se reunieron los países del mundo, había 150 países en Alma-Ata, y decidieron una política que la política era salud para todos. En el año 2000, estaban en el 78, a 22 años del 2000, y atención primaria como instrumento para conseguir la salud para todos. Bueno, al año siguiente, en el 79, un año después de Alma-Ata, en un hermoso centro, acuérdense el nombre, Velayo, de la Fundación Rockefeller, una reunión
donde la voz cantante la llevaba la UNICEF, convirtió la APS en APS selectiva. Entonces la UNICEF decidió que 4, ahí nacieron los paquetes. El primer paquete fue la conversión de la APS, que era una concepción más o menos integral de la salud, a 4 cosas que eran, Juan Carlos, acuérdame: rehidratación oral, lactancia materna, vacunaciones, monitoreo de crecimiento y micronutrientes. Era Gobi. Pero luego había un Gobi. No, después creció y le añadieron 2 más. Pero bueno, estamos hablando del 79. La agenda sanitaria, la atención primaria en salud, convertida en atención primaria en salud selectiva, por supuesto. Llegamos al año 2000 y no conseguimos salud para todos. Lo que conseguimos es que en el año 2000 se inventaron en las Naciones Unidas los objetivos de desarrollo del milenio. Yo tengo acá una conferencia que dictó María Isabel Rodríguez en Bahía, en Brasil, con motivo de uno de los congresos de Alame, donde ella hace la comparación entre la APS y los objetivos de desarrollo del milenio, y dice: los objetivos de desarrollo del milenio son una visión absolutamente minimalista, reduccionista de la salud, si la comparamos con lo que fue la concepción de la APS. O sea, vamos de la APS a los objetivos de desarrollo del milenio. La Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne este año, en mayo 2014, a un año de los objetivos de desarrollo del milenio, porque los objetivos de desarrollo del milenio están planteados 2015. El informe que la Secretaría, la OMS, le lleva a los países es: el 70% de los países del mundo, bueno, ellos no dicen de los del mundo, realmente dicen de los países de medianos y bajos ingresos, no van a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Cientos y tantos países no alcanzarán los objetivos de desarrollo. Entonces, como no pudimos alcanzar la la salud para todos en el año 2000, como no pudimos alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015, ahora están inventando lo que se llama la Agenda Sanitaria Mundial post-2015. Y 2 grandes temas hegemonizan la discusión. Yo diría hoy 1, porque los objetivos de desarrollo sostenible se han ido quedando ante el crecimiento desmesurado de la gran propuesta de cobertura universal de la salud. Entonces, la cobertura universal de la salud en el 2015 va a ser lo que fue la APS en el 78, lo que fueron los objetivos de desarrollo en el 2000. La cobertura universal de la salud. La cobertura universal de la salud, no podemos oponernos a ella. Eso es como que digamos que vamos a almorzar al salir de esta reunión. La cobertura universal de la salud, todos estamos de acuerdo. El problema es qué cobertura y cómo la vamos a alcanzar. A la OPS, que a mí me parece, porque además suena tan ingenuo. La directora de la OPS acaba de decir: para nosotros el problema es la cobertura universal de la salud, que cada país vea cómo la consigue. Sí, o cómo lo entienda. Es un poco, ¿ah? O cómo lo entienda. O que sí, pero entonces en el cómo la consigue aparece claramente la propuesta, lo vamos a ver ahora, del aseguramiento privado. O sea, la forma de conseguir la cobertura universal es haciendo que todos tengan un seguro de salud. Si ese seguro es privado, no importa. Y si no sirve, no importa tampoco. Lo que importa es el que colocamos una propuesta que sirvió de instrumento que es absolutamente funcional al capital y al mercado. Entonces, la propuesta hegemónica ha variado. En los años 90 era abiertamente privatizar la salud. Yo me acuerdo, eso es genial, porque es que esas cosas después con vergüenza las retiran. Había una publicación del Banco Mundial del 89
y yo tengo ejemplares de ella y seguramente aquí debe haber, que se llama El financiamiento de los países, Los servicios de salud el financiamiento de los sistemas de salud en los países en desarrollo. Bueno, esa publicación, que fue la primera publicación del Banco Mundial en salud, decía con absoluta claridad que había que privatizar, que había tres cosas que hacer, que había que privatizar, que había que focalizar y que había que descentralizar. Claro, la descentralización era básicamente un instrumento para ir quitándole poder al Estado, para ir disminuyendo el tamaño del Estado. Nada que ver con una descentralización para la participación de las comunidades. Era una descentralización para desinflar al Estado. Y esa descentralización siempre no iba acompañada de financiamiento, y por supuesto era lo que precedía a las propuestas de privatización. Entonces yo le descentralizo los servicios a municipios o a estados que no tienen financiamiento, entran en crisis y aparece la única salida es el sector privado. Entreguémoselo al sector privado. Pero esa publicación ya no existe más aún. Yo la busqué en internet. No hay, parece que hasta las referencias las borraron, porque, bueno, en esos momentos el pensamiento único, se había acabado el socialismo en el mundo, habían desaparecido las contradicciones, era la hegemonía. Ahí se podía decir y se decía claramente: lo que hay que hacer es privatizar. A los 10 años entendieron que esas propuestas no habían funcionado, hubo revuelo, hubo ministerio, entonces empezaron a hablar en los 2000 de aseguramiento universal. Ya ustedes vieron cómo definen ese aseguramiento Colombia, Perú o la OMS. Y hoy ya no nos están hablando de aseguramiento universal, hoy nos están hablando de cobertura universal. Pero ante esa propuesta nosotros queremos señalar con claridad que nuestra propuesta es sistemas públicos y universales de salud, además marcados por su acción sobre los determinantes sociales, sobre la determinación social de la salud. Fíjense cómo la cobertura universal de la salud se ha puesto de moda, y fíjense quiénes la promueven. Esto fue en noviembre de 2012. China, el tema central de esta reunión, que era el Congreso Global de Sistemas de Salud, el tema central fue cobertura universal. Y el Banco Mundial presentó la experiencia de aseguramiento privado en China. Después, esta es interesantísima, el Foro Mundial de Davos, donde se reúnen los empresarios. En este caso había una fuerte representación de empresarios de la salud, con líderes y dirigentes mundiales. Uno de sus temas centrales fue sistemas de salud, no cobertura universal. El tema era sistema de salud, pero la conclusión fue: hay que promover la cobertura universal. Y el informe fue liderizado por McKinsey & Company. Ese sí se consigue en internet, y pueden ver claramente cómo McKinsey & Company dice que en función de los intereses del sector privado de salud, la cobertura universal es un instrumento central. Bueno, seguimos con la comparsa. La cobertura universal, la agenda de las Naciones Unidas. Y atención, el planteamiento no lo hizo la OMS, lo hizo la Fundación Rockefeller. La noticia dice: la OMS se une a la Fundación Rockefeller para lanzar el reporte sobre cobertura universal de la salud. Unos días después, en Washington, la Organización Panamericana de la Salud habla de su compromiso con la cobertura universal. Inmediatamente el Banco Interamericano y el Banco Mundial levantaron la mano y ofrecieron apoyo. De lo que no se habla, el último, esto pasó hace 10 días. Washington, 10 días no, 20, algo así. 10 de febrero del 2014.
grupo de expertos se reúne en Harvard para asesorar sobre el camino a seguir para alcanzar la cobertura universal. Cuidado con ese asesoramiento. Lo integran especialistas de Harvard, organizaciones de Brasil, Canadá, Jamaica, México y Europa. También el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, la Organización de las Naciones Unidas y la OPS y la OMS. Están todos. Señores, la que no se dice es esta. Y esa, busquen, es un documento de 10 páginas. Yo lo tengo también acá por si lo quieren. Es un documento que está solamente en inglés, se llama Shaping the Future of Health Markets. Reflections from Velayo. Le dije, acuérdense del nombre de Velayo. Velayo es un hermoso centro de reflexión que tiene la Fundación Rockefeller en Italia, en un lago en el que Darío y Carolina pasearon, el lago de Como, ¿no? Hermoso, al norte de Milán. Bueno, allí se reunieron en 2012 30 expertos para discutir sobre el futuro del mercado de la salud. Y la conclusión de ese documento es la importancia del aseguramiento y de la cobertura universal para el mercado de la salud. Yo estoy utilizando sencillamente sus textos. Entonces, voy concluyendo. No como en 1848, este es otro fantasma. Un fantasma recorre la salud en el mundo, las políticas neoliberales, los sistemas de mercado y el aseguramiento en salud. La cobertura universal. Por cierto, este es el libro de aquí. Este es el libro que sacó la OPS sobre cobertura universal de la salud en México. No, bueno, no de aquí de la UAM, sino de aquí de... Entonces, yo digo, este cubo se lo van a presentar a ustedes en todos lados. Ese es el cubo de la cobertura universal de la salud y cómo alcanzarla. Entonces, hay todo un discurso que habla de las dimensiones del cubo. Ese cubo es el caballo de Troya de los intereses del capital financiero en salud. Yo lo llamo despectivamente, pero quizás no debo hacerlo así, yo lo llamo el cubo de Frank. El caballo de Frank. Señores, yo digo, hoy la consigna, y yo creo que ahí sí quiero darle con fuerza, nosotros estamos pasando del consenso de Washington, que era un consenso que construyó políticas para orientar los gobiernos hacia economías de mercado, que sus elementos centrales, los podemos todavía conseguir, eran disminuir el gasto público, abrirse a la inversión extranjera, desregular y privatizar, y que nos condujeron a las reformas privatizadoras de la salud y del mercado. Entonces estamos pasando del consenso de Washington al consenso de Harvard Rockefeller. Cambian las palabras, se adueñan de nuestras categorías, cooptan a alguna de nuestra gente, no a todos, se meten en las organizaciones, pero su esencia es la misma: colocar la salud en el mercado. Entonces, señores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde espacios como este? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es renovar y fortalecer el pensamiento de la medicina social y de la salud colectiva, que es el pensamiento contrahegemónico. Pero hay que sacudirlo del positivismo y del cientificismo que lo han penetrado, porque es que la hegemonía se mete también en estos centros y en todos nosotros. Entonces tenemos que renovar y fortalecer ese pensamiento, recuperar conceptos fundamentales, el del concepto de la determinación social de la salud, que fue reducido a determinantes. Y que lo peor es que no solo bastó
reducir la determinación a determinantes, sino que los determinantes fueron reducidos de nuevo a los factores de riesgo. Entonces, hay que renovar ese pensamiento. Por supuesto, yo creo que hay que denunciar y confrontar permanentemente las propuestas que vienen del mundo del capital y del mercado. Nosotros tenemos la tarea de confrontar, de denunciar, de al mismo tiempo y en donde sea posible fortalecer los sistemas públicos y universales, el fortalecimiento de lo público. Porque Cristina lo decía, a mí me gustó mucho también, Cristina decía, el derecho a la salud y las instituciones públicas son un obstáculo a la expansión del capital en salud. Entonces, nosotros tenemos que hacer que ese obstáculo crezca. Tenemos que fortalecer las instituciones públicas y tenemos que convertir a nuestra propuesta, que es una propuesta marginal, en una propuesta que tenga la capacidad de confrontar. Bueno, hay una noticia interesante. Ayer, los 9 ministros de salud del ALBA, reunidos en Caracas, en Venezuela, mientras yo estaba aquí en esto, discutieron una propuesta sobre cobertura universal de la salud y van a llevar como 9 países a los organismos internacionales la propuesta de que no es cobertura universal, de que son sistemas públicos y universales de salud. Esa es parte de esa confrontación que hay que desarrollar. Bueno, estamos en la UAM, hay que continuar haciendo investigación y docencia para la transformación social. Hay que formar cuadros que sean capaces de, en las escuelas de salud pública, en los ministerios, con los movimientos sociales, promover y difundir ideas contrahegemónicas. Hay que acompañar las luchas de los movimientos sociales, porque sin los movimientos sociales definitivamente no somos nada. Allí hay que tener clara la concepción de esos 3 pilares. Nos movemos en el mundo de la academia, donde producimos, difundimos conocimiento. Nos movemos en el mundo de los servicios públicos, de los ministerios de salud, donde tenemos que fortalecerlos, pero nos movemos también en el espacio de los movimientos sociales, donde hay que construir alternativa desde los movimientos sociales a las propuestas hegemónicas. Entonces yo lo que digo ahí, lo que hay que hacer es universalizar la lucha por el derecho a la salud. Termino dándole las gracias a la UNAM, a la UAM, por su ejemplo, por su perseverancia, por su resistencia y por generar un espacio para formar profesionales, para producir y difundir conocimiento para el derecho a la salud. Oscar Feo, eres un gran agitador en el muy buen sentido de la palabra, para las buenas intenciones.